favor. La anterior semana no pasamos clases, estuve un poco delicado de la salud casi toda esta semana que pasó. Y bueno, vamos a tratar de igualarnos con el ingeniero y vamos a resolver ejercicios para su parcial. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer ejercicios más o menos tipo examen, ¿ya? Que por lo general entran en los parciales, ¿no? De física. ¿Listo? Entonces, compañeros, vamos a... si alguien pudiera grabar nuestra clase, por favor, uno de ustedes tal vez con computadora o con celular también. No sé si alguien tendría esa posibilidad para que yo le pueda permitir o dar el permiso. Alguien tal vez de ustedes, compañeros, estimados estudiantes. Alguien que grabe la clase, por favor. Hasta mientras, vamos a copiar el problema, ¿ya? Copien, por favor, el problema. Yo lo voy a anotar acá en la pantalla. Y, por favor, ustedes copien el problema, ¿ya? Vamos entonces con nuestro problema, el cual me dice lo siguiente. Si es que no se nota bien nuestra imagen, por favor, me dicen nomás, ¿ya? Si es que no hay buena señal, me van a indicar, ¿ya? Por favor, me dicen nomás. Vamos entonces, un bloque pequeño, me dice acá. Un bloque pequeño. Un bloque pequeño de masa M igual a 0,1 kilogramos. Nuevamente les repito, si es que alguien pudiera clavar nuestra clase, por favor, uno de ustedes tal vez, estimados estudiantes, sería bueno, y luego lo comparten el enlace o me mandan el enlace a mí para que yo pueda compartir en el grupo, ¿ya? Bien, se coloca dentro de un cono invertido. Se coloca dentro de un cono invertido que gira sobre un eje vertical. Que gira sobre un eje vertical. Un eje vertical. Coma. De modo que para una revolución, tarda 0,5 segundos. El coeficiente de fricción estática es igual a 0,75, determinar la altura h a la que el bloque se detiene. A la que el bloque se detiene. Y nos da de dato un ángulo también de θ igual a 30 grados. Ya. Quiero resolver este problema. Ya es un problema de los ejercicios, de los varios ejercicios, ¿no?, que les ha dado el ingeniero. Y según su primer parcial, pues, mete parecidos, ¿no?, a los problemas o a los ejercicios resueltos que les da el INGE. Entonces, he elegido este problema porque es la que representa mayor dificultad, es la que más se tiene
una dificultad, ¿no? Es un poco complicadito el problema, pero bueno, paso a paso lo vamos a ir resolviendo. Ya, entonces, pongan mucha atención y se les va a preguntar. Y bueno, vamos a aclarar sus dudas, ¿ya? Bien, entonces, copian por favor el ejercicio y vamos a hacer su esquema o su gráfica en este momento, ¿ya? Bueno, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Este viene a ser la gráfica. Entonces se tiene el cono y lo que vamos a describir, bueno, vamos a representar gráficamente todo lo que dice el enunciado, ¿no? Entonces, un bloque pequeño de masa M de 0 se coloca dentro de un cono invertido que gira sobre un eje vertical. Entonces, sobre este eje vertical, es un eje vertical, sobre ese eje se tiene el movimiento, ¿no es cierto? El cono está girando sobre el eje vertical que pasa justo por su vértice, ¿no? Tiene un movimiento circular, ¿ya? ¿Y qué más me dice? De modo que para una revolución tarda 0.5 segundos, ¿no? Me está dando el tiempo que tarda en girar este cono una vuelta completa, ¿no? Es decir, una revolución, una vuelta completa o una revolución. ¿Listo? Entonces me está dando el tiempo en el que va a tardar en girar una vuelta completa, el cono, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos algunos cuantos datos ya para utilizar. Entonces, dentro de este cono me dice que existe un cuerpo de masa M, ¿no? Un cuerpo de masa M. Ahí está el cuerpo de masa M, ¿no? Es el cuerpo de masa M. Y además me da el ángulo tita, ¿no? El ángulo tita que también es dato del cono, obviamente, ¿no? El cono, aquí está el ángulo tita. Ahí está. Respecto a la vertical, ¿no? Y bueno, debido al movimiento, ya, debido al movimiento, el movimiento circular del cono invertido, pues esta masa o este cuerpo de masa M se mantendrá a una altura h, ¿no? A una altura h. Bien, ¿qué más? Eso es a lo que se refiere, ¿no? En cuanto a la gráfica. Luego tenemos los datos, ¿no? Los datos también es importante recabarlos, ¿ya? Entonces tenemos los datos acá. Vamos a anotar nuestros datos. La masa M, que viene a ser igual a 0.1 kilogramos, ¿ya? La masa M viene a ser 0.1 kilogramos. Bien, me dice entonces, para una revolución, entonces se tiene un tiempo que va a tardar de igual a 0.5 segundos, ¿no? El coeficiente de fricción estática, nu sub s, es igual a 0.75, ¿no? Determinar la altura h a la que el bloque se detiene. Entonces también tenemos de dato el ángulo de 30 grados y me pide determinar la altura h, ¿no? A la que se va a, bueno, posicionar nuestro cuerpo de masa m, ¿no? Ahora la pregunta es la siguiente, ¿ya? Bueno, sería bueno que participen, ¿no? En este problema. Entonces, Sí. les voy a preguntar. Si alguien tal vez... Sí. Sí, dime. Yo lo puedo grabar la clase, sí. Ya, muy bien, entonces te voy a dar el permiso. ¿Cuál es tu apellido, por favor? Peñalosa Vilte, Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿no? Listo, ya estás con el permiso, ¿cierto?
Sí, Ozzy, ya está Ya grabando. está, ¿no? Ya, listo, muy bien. Bien, entonces, esos son los datos y esa es la representación gráfica que se tiene, ¿no? Vamos a preguntar, a ver, a uno de los presentes y va a ser lo siguiente. A ver, Cruz Flores Amílcar, se encuentra en la clase Cruz Flores Amílcar. Sí, sí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Ya, la pregunta es la siguiente, ¿ya? Obviamente tenemos este cuerpo, este cono invertido en movimiento circular que está rotando o que está girando respecto al eje vertical, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en estas condiciones que yo tengo acá? ¿Qué pasa si no se tiene un movimiento circular, ¿no? Eso quiere decir que el cono invertido no está rotando, no está girando. En esas condiciones, ¿qué sucede con la masa M? Esa es la pregunta. Nuevamente repito, ¿ya? Tenemos aquí el cono invertido, ¿no es cierto? Está en movimiento. Me dice que, bueno, está girando respecto al eje vertical. Si es que no estuviese girando, entonces, ¿qué sucedería con la masa M? Sería 0 auxiliar. El valor de la masa M no va a ser 0, ¿no? Bueno, Se aquí está cae, la Ozzy. respuesta, ¿ya? Exacto, ya. Desplazas también. Posición de la masa M, entonces, estará acá abajo, ¿no? Se va a desplazar, ¿no? Va a haber un desplazamiento. Entonces, debido ¿a qué conclusión llegamos? Debido al movimiento circular que, bueno, se produce por el cono invertido, este cuerpo de masa M adquiere una cierta altura, una altura h, ¿no es cierto? Debido a que el cono invertido está girando respecto al eje vertical. El cuerpo de masa M se va a posicionar a una altura h, ¿no? Entonces, con todos los datos que yo tengo acá, ¿ya? Yo tengo que determinar esta altura h a la que se va a encontrar este cuerpo de masa M, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que vamos a determinar, ¿ya? Entonces, eso no se olvide. Debido a que el cono invertido está girando respecto al eje vertical, el cuerpo de masa M alcanzará una altura h, ¿no? Bien, entonces, vamos con la solución. Ahí está. Bien, lo que vamos a hacer para la solución es un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Un diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Un diagrama de cuerpo libre. En este caso vamos a tomar en cuenta la masa M, ¿no? La masa M, ¿ya? Para nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver todas las fuerzas que están actuando en la masa M, ¿no? A ver, separaremos por partes, ¿ya? Separaremos por partes. Primero analizaremos qué es lo que está sucediendo con el cono invertido, ¿ya? El cono invertido me dice que está girando con una cierta velocidad angular. A ver, un momento, por favor. Ya, muy bien. Continuaremos. Analizaremos por partes. Bien, primero vamos para el cono invertido, ¿ya? Entonces, cono invertido, ¿ya? Vamos a analizar y vamos a ver qué datos me da del cono invertido, ¿ya? Para poder, bueno, calcular algún valor que me va a servir para el cálculo, ¿listo? Entonces me dice el cono invertido, dice que está girando alrededor, bueno, respecto al eje vertical, y fíjense, acá me está dando dos datos muy importantes, ¿ya? Me dice que para una revolución completa, el tiempo que tarda es de 0.5 segundos, ¿no? Entonces, por movimiento circular, ustedes sabrán que la velocidad angular a qué es igual. La velocidad angular a qué es igual.
A ver, por movimiento circular. La velocidad angular es igual a 2 veces pi, ¿no? Que viene a representar una revolución completa, ¿ya? 2 veces pi entre un tiempo t, ¿no? Esa es la velocidad angular en este caso, porque me dice que para una revolución completa ya tarda un tiempo de 0.5 segundos, ¿no? Entonces, en otras palabras, me está dando el dato de la velocidad angular, ¿ya? Y la fórmula para calcular la velocidad angular es igual a ¿qué? 2 veces pi entre t. Cuando analizamos movimiento circular uniforme, ¿ya? Llegamos a esto, a esta fórmula, ¿ya? Velocidad angular es igual a ¿qué? Desplazamiento angular, ¿ya? Tita entre un tiempo t, ¿no? Viene a ser eso, ¿ya? Tita entre un tiempo t. Para mí, tita en este caso es una revolución completa, ¿no? Y una vuelta completa, expresado en una medida en radianes, es igual a 2 veces pi, porque una vuelta completa es 2 veces pi. Entonces, tita acá será 2 veces pi. Y el tiempo que tarda en dar o en completar toda la vuelta entera es 0.5 segundos. Y eso me está dando de dato, ¿ya? Entonces, tita para mí va a ser 2 veces pi, porque estamos hablando de una revolución completa, ¿no? Una vuelta completa, ¿no? Entonces, esto es 2 veces pi dividido entre el tiempo t. 0.5 segundos. Lo dejaremos como tiempo ahí, ¿no? Lo dejaremos como tiempo. Listo, entonces, de acá yo voy a poder determinar lo que es la velocidad angular, ¿no? A ver, ¿qué pasa si reemplazamos? 2 veces pi dividido entre el tiempo t, 0.5 segundos. Y la velocidad angular, entonces, ¿a qué viene a ser igual? 2 dividido entre 0.5, eso me lo calculan, por favor. O si quieren, podemos hacerlo acá, 2 veces pi. 0.5 equivale a un medio, ¿no? 0.5 equivale a un medio. 0.5 o un medio es lo mismo, ¿no? Acá, extremos con extremos y medios con medios, esto me resulta que es 4 veces pi, ¿no? Listo, de acuerdo, ¿no? Haciendo extremos con extremos y medios con medios, esto me resulta que es igual a 4 veces pi, ¿no? O pueden hacer lo siguiente, 2 dividido entre 0.5 es 4. Y el pi lo vamos a mantener, ¿ya? Lo vamos a mantener en estas unidades, ¿listo? ¿Cuáles son las unidades de la velocidad angular? Como es desplazamiento angular acá, en el numerador estará radianes. Y en el denominador, como tenemos tiempo, esto será segundos, ¿no? Entonces, las unidades de la velocidad angular es igual a radianes por segundo. Y tiene un valor de 4 veces pi. ¿Listo? Lo dejaremos ahí, ¿ya? Para el cono invertido. Vámonos ahora a analizar lo que sucede con la masa. ¿Listo? Vamos entonces a analizar lo que sucede con la masa. Para el cono invertido, entonces, para el cuerpo de masa M, ¿ya? ¿Qué es lo que se tiene? Entonces vamos a dibujar acá el cuerpo de masa M. Vamos a exagerar un poco las dimensiones. Ahí está. Esa es la masa M, ¿no? Bien. Entonces, lo que nosotros primero que debemos identificar es lo siguiente. Una es el peso, ¿no? El peso. Esto es mg, ¿no es cierto? Ese es el peso. Lo segundo que debemos identificar es la fuerza normal, ¿no? La fuerza normal. Ahí está nuestra fuerza normal. ¿Listo? Bien, que siempre les había dicho, les había mencionado que la fuerza normal siempre es perpendicular al plano. En este caso el plano es inclinado y la fuerza normal pues será perpendicular a la misma, ¿no? Ahí está.
Acá está el plano inclinado, ¿no? Acá con líneas segmentadas lo podemos hacer. Ahí está. Ese es el plano inclinado y la fuerza normal es perpendicular al plano inclinado. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que considerar acá? Tenemos que considerar lo que es la fuerza de rozamiento, ¿no? La fuerza de rozamiento. Que obviamente en este caso estará pues dirigida hacia arriba, ¿ya? Estará dirigida hacia arriba. Porque este cuerpo, les había mencionado que cuando, bueno, si no estuviese girando el cono invertido, entonces este cuerpo puede resbalar, ¿no? Puede resbalar. Entonces, debido al movimiento horizontal y debido a la fricción que existe entre el cuerpo y el cono, entonces se mantiene en esta posición y, bueno, la fuerza de rozamiento estará dirigida hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, acá. Listo. Esta es la fuerza de rozamiento, ¿no? Esa es la fuerza de rozamiento, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo siguiente, ya hemos identificado todas las fuerzas que están, el peso, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento, ¿no? Ya están identificadas todos los vectores que están actuando sobre el cuerpo de masa M, ¿ya? Entonces, lo siguiente es descomponer, ¿ya? Lo siguiente es descomponer. En este caso vamos a descomponer en la dirección X y en la dirección Y. ¿Listo? Entonces vamos a adoptar un sistema de referencia. Este es el eje Y y este es el eje X, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomponer, ¿ya? Las fuerzas que estén, bueno, que no tengan estas direcciones, ¿no? Vale decir, la fuerza normal, vamos a descomponer en este sistema cartesiano, y la fuerza de rozamiento también lo propio, vamos a descomponer en este sistema cartesiano, ¿ya? ¿Con qué ángulo? Con el ángulo tita, obviamente el ángulo tita está acá, ¿no? Eso no se olviden, ese es el ángulo tita, y con este ángulo tenemos que descomponer, ¿listo? Bien, entonces vámonos para la fuerza normal. ¿Qué tenemos para la fuerza normal? Ahí están sus componentes rectangulares, ¿no? Y para la fuerza de rozamiento también lo propio, sus componentes rectangulares, acá están. Listo. Bien, entonces, de la fuerza de rozamiento haremos primero, ¿ya? De la fuerza de rozamiento. Entonces, esta es la fuerza de rozamiento y tiene sus componentes. Una es horizontal y la otra es vertical, ¿no? En el eje X y en el eje Y, ¿no? El ángulo tita ya se reproduce acá, ¿no? ¿Alguna consulta tal vez? Tenemos problemas con la imagen o con el audio, tal vez. Ya, continuaremos, ¿no? Este ángulo tita se reproduce acá, ¿ya? Se reproduce acá, este ángulo tita, ahí se reproduce. Con este ángulo tita, entonces yo tengo que descomponer esta fuerza de rozamiento en el eje X y en el eje Y, en el eje horizontal y en el eje vertical, ¿no? Entonces, a ver, para no confundirlos, vamos a hacer como el ingeniero maneja su simbología, ¿ya? Como este es componente en el eje X, entonces esto lo vamos a llamar FRX, ¿ya? Y como esto es componente Y, lo vamos a llamar FRY. ¿Listo? Entonces componente en la dirección X y componente en la dirección Y, ¿no? La normal también lo propio, ¿no? Vamos a hacer eso. Entonces, para la normal hacemos lo mismo. Esas son las direcciones de los componentes, ¿ya? Y bueno, como hablamos de la normal en la dirección Y, normal en el eje y de acá arriba normal en el eje X, ¿no? Ahí está. En el eje X siempre horizontal y en el eje Y vertical, ¿no? Ahí están sus componentes. Entonces, acá, el ángulo tita, ¿dónde se reproduce acá? A ver, la vertical con esta, por lo tanto, la horizontal con su perpendicular. Este ángulo tita se va a reproducir acá, ¿no? La vertical con esta y la horizontal con su perpendicular.
Este es el ángulo tita. Ahí está. Ese es nuestro ángulo tita. Vertical con esta. Ustedes ya han aprendido, ¿no? En colegio y, bueno, yo creo que con el ingeniero también en la materia, ya han debido aprender dónde se reproduce el ángulo tita, ¿no? Cuando se trata de, bueno, se reproducir el ángulo en otros triángulos rectángulos, ¿no? Entonces, la vertical con esta y la horizontal con su perpendicular. Aquí se reproduce el ángulo tita. Este de acá es el ángulo tita, ¿no? Bien, entonces, con este ángulo tita yo tengo que descomponer la fuerza de rozamiento y la fuerza normal en la dirección horizontal y en la dirección vertical, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente y decimos que FRX, que es igual, y FRY, que es igual. A ver, vamos a preguntar a los que estén presentes para que puedan, tal vez, consultar. Quinteros, Villegas, Jocelyn. ¿Se encuentra presente? Quinteros, Villegas, Jocelyn. Sí, ingeniero. ¿Cómo estás? Soy el auxiliar, ya no soy el ingeniero. Sí, eso me Pero preocupa. bueno, ya está bien, no te preocupes. Ya. La pregunta entonces es la siguiente, ¿ya? ¿Cuánto tendrá de valor FRX y FRY? ¿Cómo descomponemos? ¿Cómo sabemos o cómo vamos a calcular FRX y FRY? ¿Cómo tenemos que descomponer? Vamos, ¿cómo descomponemos? Tal vez alguno de sus compañeros les puede ayudar, por favor. ¿Cómo descomponemos? ¿Cómo tenemos este FRX, fuerza de rozamiento en X y la fuerza de rozamiento en Y? ¿Alguien? F de X sería igual a la FR por seno del ángulo. ¿Por el seno o por el coseno? Por el seno. Exacto, ¿no? Como FRX, ¿no? Es un cateto opuesto al ángulo tita, porque el ángulo tita está acá, y FRX es un cateto opuesto, entonces, como se trata del cateto opuesto, utilizamos la función trigonométrica de seno, ¿no? Entonces, primero anotamos el valor de la fuerza de rozamiento, y segundo, bueno, lo multiplicamos por el seno del ángulo tita, ¿no? Eso hacemos, ¿no? Para descomponer. Si se trata de un cateto opuesto, entonces lo que hacemos es utilizar el seno, ¿no? Del ángulo tita. Obviamente, FR, es decir, la hipotenusa tenemos que copiar ahí, ¿no? FRY, fíjense que se trata de un cateto adyacente. Este es FRY, y esto mismo se repite acá, ¿no? Y esto es un cateto adyacente a nuestro ángulo tita, ¿no es cierto? Acá está FRY. Es lo mismo, ¿no? Tiene la misma dimensión, este de acá con este de acá. Entonces se trata del cateto adyacente al ángulo tita. Como se trata del cateto adyacente, utilizamos la relación trigonométrica de coseno de nuestro ángulo tita, ¿no? Y obviamente anotamos la hipotenusa, que viene a ser FR, ¿no? Nuestra fuerza de rozamiento. Entonces, eso siempre para descomponer, ¿no? Tenemos que observar si es cateto opuesto o es cateto adyacente. Si es cateto opuesto, entonces utilizamos la relación seno. Si es cateto adyacente, utilizamos la relación coseno, ¿no? Opuesto, adyacente. Opuesto es seno, adyacente es coseno, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos las componentes de la fuerza de rozamiento. Entonces, vámonos con la componente, o bueno, las componentes de la fuerza normal. N de X, ¿cuánto es? Y N de Y, ¿cuánto es? A ver, uno que esté también por ahí, vamos a preguntar.
Portillo, Salvador, Jocelyn, Ana. ¿Se encuentra en nuestra clase? Portillo, Salvador, Jocelyn, Ana. Sí, auxilio. Perdón. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Ya. Por favor, la pregunta es la siguiente, ¿no? Fíjate bien acá. Tenemos nuestro ángulo θ, ¿no es cierto? Que es este de acá, este ángulo que es acá, este ángulo θ. Y tenemos los componentes nx y ny. Entonces, acá, nx, ¿a qué será igual? Nx es el cateto adyacente a nuestro ángulo θ, ¿no? Este es nuestro ángulo θ y este es el cateto adyacente nx. Como se trata del cateto adyacente, ¿cuál de los dos vamos a utilizar? ¿El seno o el coseno? ¿Cuál de los dos hemos dicho? ¿El seno o el coseno? Para cateto El adyacente. Coseno. Exacto, el coseno, ¿no? Entonces, acá anotamos coseno de nuestro ángulo θ, ¿no? Y obviamente anotamos nuestra hipotenusa, que viene a ser la normal, ¿no? La normal es la hipotenusa. N viene a ser la hipotenusa. Y nx solamente es la componente horizontal de esta fuerza normal, ¿no? Entonces, n coseno del ángulo θ. Bien. ¿Y ny a qué será igual? Ny, acá. Vamos, esa consulta más para la estudiante que nos acaba de contestar. N de y, ¿a qué será igual? N coseno de θ. ¿Coseno o seno? Seno. Exacto, ¿no? Porque ny, este ny, se repite acá. Este es ny de acá, ¿no? Y esta distancia o este cateto es opuesto a nuestro ángulo θ, ¿no? Nuestro ángulo θ está acá y este cateto es opuesto a ese ángulo. Entonces, como es opuesto, utilizamos la relación seno. Acá está seno, ¿no? Entonces, n por el seno del ángulo θ. Listo, ahí está, ¿no? N coseno de θ y n seno de θ. Bien, entonces, estamos dibujando, bueno, estamos complicando un poco el gráfico acá. Lo que vamos a hacer es dibujarlo más acá abajo y en acá vamos a anotar solamente sus componentes, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Ahí está. Vamos a hacer la misma gráfica, porque acá ya vamos a considerar solo sus componentes. Entonces, mg, para la fuerza normal, entonces con esto está, este es nx y este es n, ¿no? Y estamos exagerando un poco. Y nuestra fuerza de desplazamiento, esto es Rx, y este vector hacia arriba, n, bueno, f, r, y, ¿no? Ahí está entonces, en un nuevo gráfico estamos representando, estamos simplificando un poco las cosas que teníamos acá arriba, ¿no? Nx y ny ya conocemos los valores, nx, ny. Para la fuerza de rozamiento hemos descompuesto y fíjense que estamos copiando con los mismos sentidos. Frx, fíjense, ya estamos copiando también con su mismo sentido, ¿no? Fry, acá fíjense su sentido y acá también estamos copiando con ese mismo sentido, ¿no? Para la fuerza normal, los componentes nx, fíjense el mismo sentido, y ny, el mismo sentido, ¿no? Bien, entonces lo que es llegar acá y trabajar con esto, ¿no? El problema se trata de dinámica circular, ¿ya? En las cuales tenemos que utilizar las ecuaciones de la dinámica circular para resolver nuestro problema, ¿ya? Entonces, las ecuaciones vamos a verlas en este problema, no las habíamos visto anteriormente, la ecuación de dinámica circular, ¿ya? Entonces, pongan mucha atención, acá es donde vamos a ver, justamente en este problema
y enseguida lo vamos a ver las ecuaciones de dinámica circular. ¿Listo? Bien, entonces, estamos tomando como referencias este sistema, ¿no? El eje X y el eje Y, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar las ecuaciones de la dinámica. De la dinámica, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, ¿ya? Vamos a analizar nuestra fuerza de rozamiento, ¿no? Nuestra fuerza de rozamiento habíamos indicado que es igual a ¿qué? En general, entonces, podemos indicar, en general, la fuerza de rozamiento es igual a nu por nuestra normal, ¿no? La fuerza de rozamiento es igual a, bueno, el coeficiente de rozamiento estático. Para grabar, ¿no? La clase. Sí, sí, por favor. Bien, ya está, ya tienes el permiso. Listo. Bien, entonces, en general, vamos a analizar nuestra fuerza de rozamiento y decimos que es igual a nu, que viene a ser el coeficiente de fricción estática, multiplicado por esta fuerza normal, ¿no? Por esta fuerza normal, ¿ya? Entonces, si tomamos en cuenta eso, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos? Decimos que la fuerza de rozamiento Frx es igual a ¿cuánto? Si reemplazo la fuerza de rozamiento por este valor, nu por la normal, en vez de esto, ¿qué es lo que voy a tener? Nu por la normal por el seno de la ángulo θ, ¿no? Y lo propio acá, en la componente, en el eje Y de nuestra fuerza de rozamiento, si reemplazo la fuerza de rozamiento por este valor de nu por la normal, entonces esto será nu normal por el coseno del ángulo θ, ¿no? Entonces, llego hasta este punto, ¿no? Esto es para la fuerza de rozamiento, ¿no? Hemos indicado que es igual a nu, la constante de fricción estática, o el coeficiente de rozamiento estático, multiplicado por la normal. Eso es lo que hemos reemplazado simplemente en estas dos ecuaciones, y llegamos a esto, ¿no? Bien. Ahora sí, lo que vamos a hacer es, bueno, utilizar las ecuaciones de la dinámica. ¿Listo? Bien. Más antes de eso, para aplicar las ecuaciones de la dinámica, quiero decirles lo siguiente. El cuerpo de masa M, bueno, va a empezar a girar conjuntamente con el cono invertido, ¿no es cierto?, en un plano horizontal, en un plano paralelo a nuestro eje X, ¿no? Paralelo a nuestro eje X. Fíjense que el cuerpo de masa M acá en la gráfica, bueno, va a generarse un movimiento horizontal, ¿no es cierto? Va a girar en un plano horizontal. Y ese plano horizontal, bueno, es paralelo a nuestro eje X, ¿no? Es paralelo a nuestro eje X, ¿no? Entonces, sobre el eje Y, en otras palabras, va a generarse el movimiento, ¿no? Sobre el eje Y se va a generar el movimiento. Y la masa M va a rotar o va a girar en un plano horizontal. Y ese plano horizontal es paralelo a nuestro eje X, de acá, ¿no? Entonces, respecto a ese plano de movimiento para nuestra masa M, nosotros tenemos que aplicar la ecuación de la dinámica, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Como ese plano horizontal es paralelo a nuestro eje X, acá está nuestro eje X, entonces vamos a aplicar la ecuación de la dinámica sobre este eje, en el eje X, el cual me dice lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en la dirección X es igual a masa por la masa de nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo de masa M, masa por la aceleración en X, ¿no? Masa por la aceleración en X. Listo. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración en X. A esta aceleración en X también se le conoce como aceleración normal, ¿no? Aceleración normal se le conoce a esta aceleración. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que, bueno, vamos a colocar en este lado de la ecuación, en este miembro de la ecuación, en el miembro izquierdo, vamos a colocar todas las fuerzas en esa dirección, en el eje X, ¿no? Y estas fuerzas serán consideradas positivas
Bueno, si son dirigidas hacia el origen, ¿ya? Hacia el origen del sistema de referencia, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Serán consideradas positivas todas aquellas fuerzas que tengan sentido contrario al eje X, ¿no? Entonces, vamos a suponer que respecto a este punto, ¿no es cierto? En el eje vertical tenemos un punto respecto al cual está rotando nuestro cuerpo de masa M, está girando, ¿no? Entonces, todas las fuerzas dirigidas a este punto, ¿no? Van a ser consideradas positivas. Todas las fuerzas dirigidas a ese punto. Vale decir, la normal en X será positiva. Y la fuerza de rozamiento en X será negativa, ¿no? Entonces, cuando aplicamos esta ecuación de la dinámica, todas las fuerzas dirigidas hacia el centro, respecto de donde, bueno, se está generando el movimiento, todas esas fuerzas dirigidas a este punto serán consideradas positivas. NX está dirigida hacia el centro, por lo tanto será considerada positiva. Y la fuerza de rozamiento, como está saliendo, ¿no? Será considerada negativa, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Colocamos entonces todas las fuerzas en esa dirección, en el eje X. Ya no en el eje Y, ¿no? Sino que en el eje X consideramos esas fuerzas. Entonces, N de X será positiva, ¿no? Porque está dirigida hacia el centro, vale decir al punto de referencia, del cual, bueno, se está produciendo el movimiento horizontal de nuestro cuerpo de masa M, menos la fuerza de rozamiento F(R)(X), ¿no? Y eso es igual a masa por la aceleración normal, ¿no? Aceleración en X, les dije que es igual a la aceleración normal, ¿no? Bien, entonces acá vamos a mencionar que la aceleración normal, yo puedo determinar, esta también es una fórmula, ya, de movimiento circular. La aceleración normal, ¿no? Es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre un radio R, ¿no? En este caso es la distancia desde este punto de referencia hasta acá, ¿no? Ese radio viene a ser la distancia que nosotros tenemos acá, ¿no? Velocidad al cuadrado entre R, ¿no? Entonces, esa es la aceleración normal, ¿no? Con esta fórmula yo puedo dar la aceleración normal, ¿listo? Velocidad al cuadrado, velocidad tangencial se llama, velocidad al cuadrado sobre R, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar la aceleración normal en esta ecuación, voy a reemplazar, ¿ya? Entonces, decimos que reemplazaremos de una vez Nx y Fr de x, ¿no? N de x aquí es igual. N por el coseno del ángulo θ, acá está, ¿no? N por el coseno del ángulo θ. Menos Frx tengo acá. Nu por N por el seno del ángulo θ. Ahí está, ¿no? Frx es todo esto y estoy reemplazando acá. Es igual a la masa por la aceleración normal, ¿no? Y la aceleración normal aquí es igual a velocidad al cuadrado sobre R, ¿no? Sobre R. R, nuevamente les digo, que es el radio respecto a este punto de donde se está, bueno, midiendo o, bueno, se está tomando en cuenta el movimiento horizontal del cuerpo de masa M, ¿no? Es la distancia, ¿no? Respecto al eje donde está rotando, ¿no? Del eje respecto a donde está rotando nuestro cuerpo. Entonces, esa es la distancia R, ¿no? Esa es la distancia R. Bien, entonces, de acá, voy a llamar a esta ecuación, esta será mi ecuación número 1, ¿ya? Y vamos a aplicar la ecuación de la dinámica, pero en el eje vertical, en el eje Y, ¿ya? En el eje Y vamos a aplicar. En el eje X ya hemos aplicado, ¿no? Es esto. La aceleración normal hemos indicado de dónde viene, velocidad al cuadrado, velocidad tangencial entre R, ¿no? ¿Y esta velocidad tangencial cuál es?
la velocidad que tiene este cuerpo, pero de manera perpendicular, puede ser a nuestra hoja, ¿no? De manera perpendicular a nuestra hoja, que es con la que se está moviendo, ¿no? Entonces, esa es la velocidad tangencial, ¿ya? O dicho de otra manera, acá lo vamos a hacer. Supongamos lo siguiente, esto es aparte del problema, ¿no? Esto es aparte del problema. Supongamos lo siguiente, que tenemos el siguiente sistema. Esta es una cuerda, ¿no? Esta es una cuerda, y acá se tiene un cuerpo de masa M, bueno, el cual está describiendo una circunferencia, ¿no? De este tipo, ¿no? Bueno, y está girando en ese sentido, ¿no? Respecto, nuevamente les digo, respecto a un eje vertical, ¿no? Está girando. Y la velocidad tangencial es esta de acá, fíjense. La velocidad tangencial es ese de acá, ¿no? Esa es la velocidad tangencial y la velocidad angular es esta, ¿no? La velocidad angular. La velocidad angular se puede calcular recorrido más m, ¿no es cierto? Tomando en cuenta una revolución completa o una vuelta completa y eso lo dividimos entre el tiempo que va a tardar, ¿no? En completar toda la vuelta, ¿no? Podemos calcular mediante eso la velocidad angular. Y la velocidad tangencial, bueno, viene a ser esta, ¿no? Supongamos que este cuerpo a ver alcanza esta posición de acá, ¿no? Y la velocidad tangencial va a ser esta. Esa es la velocidad tangencial, ¿no? Todo está en un plano, todo es en el plano horizontal, la velocidad esta tangencial se encuentra en el plano, ¿no? Entonces, esta es la velocidad que estoy colocando acá, ¿no? Acá, esta es la velocidad. En este caso, para nuestro cuerpo de masa M, como les dije, en este caso será perpendicular a nuestra hoja, ¿no? De trabajo. Ahí será la velocidad tangencial, ¿no? Bien, entonces pasaremos a lo siguiente. Esta va a ser nuestra ecuación número 1 y vámonos con el eje Y, ¿no? En el eje Y también vamos a aplicar la ecuación de la dinámica. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Sumatorio de fuerzas en el eje Y es igual a masa por la aceleración en Y, ¿no? En el eje Y ahora la aceleración es 0, porque en el eje Y no se está produciendo movimiento, ¿no? El único movimiento que se está produciendo, pues es nuestro cuerpo de masa M, está girando en un plano horizontal, ¿no? Entonces se está moviendo en un plano horizontal, ¿ya? Y no así se tiene un movimiento vertical, un movimiento en el eje Y. Entonces, por lo tanto, la aceleración en Y, esto es directamente 0, ¿no? Esto va a ser directamente 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué fuerzas en el eje Y tengo? Puedo considerarlas positivas, vamos a considerarlas hacia arriba, ¿ya? Positivas hacia arriba, en la dirección del eje Y, ¿no? F, R, Y, ¿qué más? Más N, Y menos MG, ¿no? No nos olvidemos del peso. El peso no nos estamos olvidando, ¿no? F, componente de la fuerza de rozamiento en el eje Y, componente de la normal en el eje Y, el peso que tiene sentido contrario, menos MG, ¿no? Y 0 por algo es 0, entonces esto obviamente va a ser igual a 0, ¿no? Listo, entonces en el eje Y no se está produciendo movimiento, ¿ya? En la dirección X sí se está produciendo movimiento porque nuestro cuerpo de masa M está girando, pues, en movimiento en un plano horizontal. Y ese plano horizontal es, pues, paralelo a nuestro eje X. Por eso estamos indicando acá que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por la aceleración en X, ¿no? Hemos tomado en cuenta las fuerzas en el eje X
Y esta aceleración en X se llama aceleración normal. Eso es en dinámica circular. Esta aceleración en X lo llamamos aceleración normal, y la fórmula para calcular esta aceleración normal es igual a velocidad tangencial al cuadrado entre E. Esto hemos reemplazado en esta fórmula, ahí está, y hemos obtenido nuestra ecuación número 1. Y acá lo que estamos haciendo es aplicar sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a masa por la aceleración en Y. Como no hay movimiento en el eje Y, esto será 0, y 0 por algo es 0, ¿no? ¿Qué fuerzas en el eje Y estamos considerando positivas en la dirección del eje Y positivo, ¿no? FRY es positivo, NY es positivo, el peso será negativo porque tiene sentido contrario. Y acá está, ¿no? Por último, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar lo que ya teníamos, NY tenemos acá, vamos a reemplazar, y FRY también tenemos acá, y eso vamos a reemplazar en esta ecuación, ¿no? Entonces, vamos a anotar esto más acá. FRY será igual a ¿qué? Nu normal por el coseno del ángulo θ, más NY, N por el seno del ángulo θ, ¿no? N seno del ángulo θ. N seno del ángulo θ menos MG, esto será igual a 0, ¿no? Y esta va a ser mi ecuación número 2. Listo. Entonces planteamos, ¿no? En las dos direcciones, en el eje X y en el eje Y. Bien. Entonces ya tengo estas dos ecuaciones y tengo que observar cuántas incógnitas tengo para ver si me falta una ecuación más, una ecuación adicional, ¿no? Tengo que ver eso, ¿ya? A ver, la pregunta es la siguiente. A ver, vamos a preguntar a los que estén presentes. A ver, vamos con el último. Zurita, Peñafiel, Luis, ¿se encuentra en la clase? Zurita, Peñafiel, Sí, Luis. Sí, ingeniero. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, la pregunta es la siguiente. Mira, tengo dos ecuaciones, ¿no? ¿Cuántas incógnitas tengo acá en estas dos ecuaciones? ¿Cuántas incógnitas? Según los datos de nuestro problema, ¿cuántas incógnitas tengo en esas dos ecuaciones? Nuestros datos son estas de acá. Tres, ingeniero. ¿Cuáles son? Uno sería la altura. Acá, en esta ecuación, yo no veo la altura, ¿no? Acá, en estas dos ecuaciones, H no encuentro, ¿no? No encuentro H en estas dos ecuaciones. En estas dos ecuaciones es la pregunta, ¿qué incógnitas tengo en estas dos ecuaciones? Vamos, ¿qué datos tengo en esas ecuaciones o cuáles son mis incógnitas? Muy bien. Las incógnitas son las siguientes, ya yo las voy a mencionar. La normal N es una incógnita porque la fuerza normal nosotros no conocemos, ¿no? La fuerza normal no conocemos nosotros. N es la fuerza normal, esa no conocemos. Luego, el ángulo θ sí tengo de dato, porque eso me está indicando acá, θ es igual a 30 grados, está acá, es dato. Y el coeficiente de rozamiento estático, acá tengo, ¿no? Nu sub S lo pueden llamar, o simplemente nu, de todas maneras estamos hablando de un solo coeficiente de rozamiento, en este caso es estático. Entonces, nu también es dato, ¿no? Y eso es 0.75, ¿no es cierto? Eso es dato. Nu es dato, la fuerza normal es incógnita, habíamos mencionado, el ángulo θ también es dato, eso hemos indicado. La masa m de nuestro cuerpo es dato. La velocidad no tenemos, ¿no? No sabemos, no tenemos de dato. Y el radio R tampoco tenemos de dato.
Entonces, ¿cuántas incógnitas existen acá? La fuerza normal, que es 1, la velocidad tangencial, que es 2, y el radio, que viene a ser 3, ¿no? Entonces, tengo 3 incógnitas en la primera ecuación. En la segunda ecuación, la fuerza normal es incógnita, ¿no es cierto? Que viene a ser la misma incógnita que de la primera ecuación, esta de acá, la fuerza normal. Nio es dato, el ángulo θ es dato y el peso también es dato. La masa es dato, ¿no? Y la gravedad obviamente es dato. Entonces, en estas dos ecuaciones tengo 3 incógnitas. La fuerza normal está acá, la fuerza normal. Acá están las fuerzas normales, la fuerza normal. La velocidad tangencial y el radio, ¿no? Y el radio. Entonces, estas dos ecuaciones tienen 3 incógnitas. Necesito una ecuación más para poder resolver el sistema, ¿no? Necesito una ecuación más, ¿ya? Entonces, la siguiente ecuación viene de movimiento circular uniforme, ¿no? Entonces, vamos a decir lo siguiente. En movimiento circular uniforme se tiene una relación, ¿ya? Relación. Esto por si acaso es una relación matemática, ¿no? No es una relación amorosa, ¿ya? Se tiene una relación de velocidad tangencial y velocidad angular, ¿no? En movimiento circular uniforme se tiene esa relación de velocidad tangencial y velocidad angular, ¿ya? El cual es, ¿ya? La velocidad tangencial B sub t es igual a ¿qué? Velocidad angular multiplicado por el radio, ¿no? Ahí está. Esa es la relación. De esa manera se van a relacionar la velocidad tangencial y la velocidad angular en movimiento circular uniforme. En acá decimos que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio, ¿no? Ahí está. Simplemente que acá nosotros no lo estamos llamando, bueno, no estamos utilizando esa misma simbología, ¿no? De V sub t. Simplemente como B estamos tomando en cuenta acá. Y bueno, podemos decir lo siguiente, ¿no? Que velocidad B es igual a velocidad angular por el radio, ¿no? Listo. Entonces, para que no se confunda, ya esto lo pueden anular. Eso es, pero velocidad tangenciales, no se olviden. Simplemente para que no se confundan, este B es este de acá, ¿no? Y eso es igual a velocidad angular por E. Listo, entonces, esta es mi tercera ecuación. Ahí está, una ecuación, 2 ecuaciones y 3 ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas? 3 incógnitas. La fuerza normal, les dije, la fuerza normal, la velocidad tangencial y el radio aéreo. 3 incógnitas y estas 3 ecuaciones que yo tengo acá. 1, 2 y 3. Ahora simplemente es jugar con las ecuaciones y, bueno, voy a poder resolver el sistema, ¿no? A ver, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ecuación 3 de la ecuación 3. Vamos a elevar ambos miembros atrás. Elevar al cuadrado será igual a velocidad angular al cuadrado y el radio al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense que ya tengo que representar velocidad al cuadrado directamente acá. Velocidad y velocidad cuadrada, velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio al cuadrado, ¿no? Entonces, de acá, reemplazando en nuestro número. Ahí está. Bien, entonces, si reemplazo en la ecuación número 1, ¿qué es lo que voy a tener? Esta es mi ecuación número 1, ¿ya? Es mi ecuación número 1. En el primer miembro que puedo hacer, voy a factorizar la fuerza normal, ¿ya? Voy a factorizar la fuerza normal. Factorizo la fuerza normal y ¿qué es lo que voy a tener? Coseno del ángulo θ
menos nu por el seno del ángulo tita, entre paréntesis, ¿no? Estoy factorizando la fuerza normal. ¿Es igual a qué? Masa por la velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado, pero ¿a qué es igual? Hemos dicho velocidad angular al cuadrado por r al cuadrado. Eso es la velocidad al cuadrado en el numerador. Y en el denominador tengo r, acá, ¿no? En el denominador tengo r y coloco acá r, ¿no? Listo. Entonces, este radio de abajo en el denominador, con uno de acá se va a ir. De acá simplemente me va a quedar 1, ¿no? Entonces, voy a obtener lo siguiente. N por el coseno del ángulo tita menos nu por el seno del ángulo tita, masa, velocidad angular al cuadrado multiplicado por nuestro radio R, ¿no es cierto? En el numerador ha quedado un radio, entonces eso se queda acá, ¿no? Bien, ya tengo esto, ¿no? Ahora, pero tal vez alguien dirá, la velocidad angular no teníamos de dato, ¿no? La velocidad angular no teníamos de dato, tal vez alguien dirá. Pero fíjense qué es lo que tenemos. La velocidad angular hemos calculado al inicio, por eso hemos analizado el cono invertido en primer lugar. Es el cono invertido y hemos dicho que la velocidad angular en movimiento circular uniforme, acá podemos anotar también movimiento circular uniforme, la velocidad angular podemos calcular dividiendo el desplazamiento entre el tiempo, ¿no? El desplazamiento me decía que es una revolución completa, es decir, una vuelta completa. Y una vuelta completa equivale a un ángulo de 2pi, ¿no es cierto? 2pi, una vuelta completa. Tita es una vuelta completa y eso es 2pi. Dividido entre el tiempo t es 0.5 segundos. Hemos hecho, y bueno, álgebra, entonces veces pi me ha salido el resultado. Y ya tengo entonces la velocidad angular, ¿no? Para reemplazar acá, ¿no? Ya tengo la velocidad angular y, bueno, si ustedes desean lo podemos reemplazar, ¿no? Lo podemos reemplazar. A ver, lo reemplazaremos entonces, ¿no? Reemplazando la velocidad angular. Listo. Entonces copiamos la ecuación tal como está. Esto es coseno de tita menos nu por el seno del ángulo tita, masa por la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Masa por la velocidad angular al cuadrado. Bien, y la velocidad angular al cuadrado, bueno, si reemplazo la velocidad angular, esto será 4 veces pi, todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por r, ¿no? Velocidad angular estoy reemplazando, y eso es 4 veces pi al cuadrado, multiplicado por r, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos anotar acá? Esto es coseno del ángulo tita, menos nu por el seno del ángulo tita. 4 por 4 es 16 veces la masa m de pi al cuadrado por r, ¿no? Ahí está. 16 veces la masa m pi al cuadrado por r, ¿no? Esta es la fuerza normal. Listo. Hasta aquí, hasta donde hemos llegado, lo vamos a llamar, qué sé yo, una ecuación alfa. Esta es una ecuación alfa, lo llamaremos una ecuación alfa. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente eso hemos trabajado con la ecuación número 1, ¿no? Fíjense, con esta ecuación hemos trabajado. Hemos reemplazado la velocidad tangencial con esta relación. B, hemos dicho que V es igual a la velocidad angular por R. Eso hemos reemplazado en la ecuación 1 y hemos trabajado simplemente la ecuación número 1, ¿no? Vamos ahora a la ecuación número 2, ¿ya? Vámonos ahora a la ecuación número 2. En la ecuación número 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a factorizar, fíjense la fuerza normal, vamos a factorizar acá. Nu por el coseno del ángulo tita más el seno del ángulo tita, este es igual a m
por G, ¿no? Ahí está, M por G. Listo, entonces, de acá, ¿qué es lo que me interesa calcular? Me interesa calcular R. Este radio R me interesa calcular, porque mediante este radio R yo voy a poder determinar lo que me dice el enunciado, la altura H, ¿no? Esta es la distancia R, les decía, ¿no? Esta distancia horizontal es el radio, ¿no es cierto? Y fíjense que acá se va a formar un triángulo rectángulo. Este será el radio. Tenemos la altura H, que viene a ser esta misma de acá. Esta es la distancia R, y se forma un triángulo rectángulo. Si ya conozco R, ya calcular con esta ecuación alfa y esta ecuación de acá, voy a calcular R. Si ya conozco R, entonces voy a poder determinar la altura H, ¿no? Porque es un triángulo rectángulo, se trata de un triángulo rectángulo, entonces ya voy a poder calcular la altura H. Listo, entonces de acá, esto lo llamaremos beta. Entonces, resolviendo alfa y beta, ¿no? Vamos a resolver alfa y beta. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, decimos acá, resolviendo alfa y beta, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Acá yo veo algo muy sencillo que para poder eliminar esta fuerza normal, esta de acá, vamos a dividir alfa entre beta, ¿no? Dividiendo alfa entre beta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? N multiplicado por el coseno del ángulo θ menos nu por el seno del ángulo θ es igual a 16 veces m pi al cuadrado por r, ¿no? Esto lo dividimos entre la ecuación alfa, la ecuación beta, ¿no? Esto lo vamos a, nuestro signo igual está muy arriba, ahí está, ¿no? Entonces, cuando dividimos ecuaciones, la de ecuación alfa entre la ecuación beta, vamos a dividir miembro izquierdo contra miembro izquierdo, ¿no? Y miembro derecho entre miembro derecho, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer. Alfa está en el numerador y beta, toda la ecuación beta estará en el denominador. Nu por el coseno del ángulo θ más el seno del ángulo θ es igual a ¿qué? M por G, ¿no? Entonces, haciendo eso, ¿ya? La fuerza normal, fíjense que acá se va a simplificar. N se va a simplificar. Y la masa M acá también se va a simplificar, ¿no? Entonces, de acá, ¿qué es lo que voy a obtener? Digo que R es igual a ¿cuánto? Lo que estaba multiplicando va a pasar a dividir, o lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar, ¿no? Coseno del ángulo θ menos nu por el seno del ángulo θ dividido entre nu por el coseno del ángulo θ más el seno del ángulo θ. Y acá, lo que está multiplicando va a pasar a dividir. 16 veces pi al cuadrado, ¿no? Y esto es G. Listo. R entonces ya está despejado en función a los datos que tenemos, ¿no? Tenemos todos los datos, ¿ya? Entonces, eso a ver, por favor, cuánto me sale, eso calcúlenlo. Con todos los datos que se tiene, eso por favor calcúlenlo, cuánto sale. Ya se va a terminar nuestro tiempo, por favorcito, calcúlenmelo, cuánto sale nuestro radio R.
nuestros datos son los siguientes, ¿no? El ángulo θ, 30 grados. Gravedad, 9.81, ¿no? El ángulo θ, 30 grados, la gravedad, 9.81, el coeficiente de rozamiento estático, 0.75, acá está. Este es 16.14, 15, 16 al cuadrado. Vamos a ver cuánto nos sale. Vamos a ver, vamos a preguntar. Oyala, Aroni, Daniel se encuentra. Oyola, Aroni, Daniel se encuentra. Auxilio. ¿Sí? Sale 0,026. Tal vez lo van a verificar, si es que no es lo mismo, los ejercicios que les ha mandado el INGE, ¿ya? Esto entonces es 0,026, ¿no? Haremos un análisis de unidades, ¿ya? Como estamos trabajando en el sistema internacional, el radio, como es una longitud, ¿no? La unidad de medida será en metros, como estamos trabajando en el sistema internacional todo. Como estamos hablando de una longitud, la unidad de medida es el metro, ¿no? Todos hemos trabajado en el sistema internacional, ¿no? La gravedad metros sobre segundo al cuadrado y, bueno, acá hemos determinado la velocidad angular radians por cada segundo. Ya, entonces, todos estamos trabajando en el sistema internacional, las unidades de medida del radio serán en metros, 0,026 metros, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Acá vamos a formar un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestro triángulo rectángulo. Este ángulo de medida es θ, ¿ya? Y eso es 30 grados. Y el radio que nosotros hemos calculado acá es este de acá, ¿no? Es ese. Y como ya tenemos de dato, bueno, ya conocemos 3 datos en este triángulo rectángulo. Uno que es el ángulo de 90 grados para empezar, otro que es el ángulo θ de 30 grados, 30 grados, y otro es el radio R, ¿no? Entonces, si conocemos 3 datos en un triángulo rectángulo, y bueno, la mayoría de los triángulos, si conocemos 3 datos, ya podemos determinar el resto, ¿no? Podemos resolver y calcular todos los ángulos de nuestro triángulo rectángulo, todos los lados, ¿no? En este caso me interesa esta altura H, ¿no? Esta altura H es lo que me interesa y es lo que me pide el problema, ¿no? Entonces, ¿qué relación trigonométrica me va a permitir encontrar esta altura H? A ver, la pregunta. ¿Qué relación trigonométrica me permite encontrar esta altura H? Para Ramos, Vallejos, Eddy, Emerson. Ramos, Vallejos, Eddy, Emerson. Han participado, ¿no? Los valores. Entonces, Rebollo, Castro, Tania, Isabela. Rebollo, Castro, Tania, Isabela. ¿Qué relación trigonométrica me permite determinar esta altura H? Vamos, entonces, los demás, a ver, ayúdenle a su compañero.